Buenas gente, sean bienvenidos a este canal. En este canal mi intención es traer historias de muchos universos y series, principalmente traducidas desde el inglés al español. Todas las historias que yo traiga aquí es porque tengo el permiso de los autores. En la descripción de cada video siempre estará el link de la historia original y de su creador por si gustan mirarlo. Ahora sin más que decir, pasen y espero que disfruten de estas historias tanto como yo. Capítulo 9. No me arrodillaré ante ti. Ya no será nada por mucho más tiempo. Aprovecha esta oportunidad para aprender a dominar tus emociones. No te preocupes, no me ofende tu arrebato. Pero otros no siempre son tan indulgentes. Algunos se dejan llevar por la ira, otros por la tristeza. Los lazos son frágiles, propensos a romperse bajo tensión. Y una vez rotos, todo está perdido, sin nada que ganar. Haz todo lo posible por protegerlos. Salvaguardarlos. Fortalécelos. Al final, eso es todo lo que uno puede hacer. Tilde una tortuga sabia. No me arrodillaré ante ti. A Melina el desayuno le pareció una actividad muy animada. A decir verdad, fue una sorpresa para la doncella encendedora. Tras el desastre de la noche anterior, el agotamiento de todos y la posterior retirada a la mesa redonda, esperaba que fuera un evento sombrío. Una comida sombría y silenciosa, sin apenas palabras ni camaradería. No lo fue. Al amanecer, la mayoría de su alegre grupo se había curado las heridas. No lo suficiente para estar en condiciones de combatir, aún no, pero sí para moverse. Los que no pudieron fueron llevados a la gran mesa por los clones de Naruto. Les gustara o no, una vez allí, todos fueron recibidos por una escena sobrecogedora. Ven a buscarlo. Uno de los clones de Naruto golpeó un cucharón contra una olla rota. Tenemos un poco de todo para ti. Las armas habían sido arrancadas de su superficie y dejadas a un lado, dando paso a un gran banquete, todo mientras ese gran fragmento de gracia flotaba arriba. Melina no pudo evitar estremecerse al verlo, ni siquiera reconocía algunos de esos platos. Aquí vio una loncha de tocino, allá, tazones de gachas con huevos y fruta aparte. Pero ahí terminaba su, por cierto, limitada experiencia. Quizás había un poco de cordero a un lado, y había extraños trozos circulares de lo que supuso que era pan bañado en miel y almíbar. Supo al instante quién era el responsable. Lo que no sabía era cuándo lo había hecho. ¿Cómo podía un hombre preparar semejante festín en tan solo unas horas? A pesar de todos sus lujos, la mesa redonda seguía siendo un lugar de encuentro para los campeones. Los campeones tenían que comer. Y vaya si comieron. Una vez que se corrió la voz, Manchado descendió sobre la mesa en masa. De incluso se dignó a unirse a ellos, quitándose el yelmo por primera vez en su memoria. Estaba bastante pálido. Guapo, además. ¿Quién lo hubiera dicho? Y allí estaba el hechicero Rogier, tan vivaz como siempre, cojeando solo un poco ahora que le habían atendido las piernas. Y allí estaba la tímida y pequeña Roderica, apartándose de su afinidad espiritual el tiempo suficiente para ir a buscar un plato para el maestro Hugh. Terolina la acompañó, con su alma sencilla. Otros se mostraron más animados. Greyroll se abalanzó sobre los platos de carne con gusto. Por desgracia, eso la puso en conflicto con Trish. La centinela agreste no estaba para nada dispuesta a compartir. Millicent todavía no había aparecido, pero sospechaba que la pelirroja se despertaría pronto por el alboroto. En verdad, su Manchado tenía una terrible tendencia a atraer a los aliados más improbables. Todos atiborraron su comida, agradecidos por ella. Quienes no eran aficionados a tales reuniones no se quedaron mucho tiempo. Corin y Diallos tomaron sus porciones y se retiraron a sus rincones de la fortaleza para festejar en privado. Algunos, como el omnisciente, no se dignaron a aparecer, por lo que le tocó a la siempre silenciosa Ensha traerle comida. Incluso vislumbró a la guerrera Nefeli por un instante. Tomó un plato y se escabulló antes de que nadie se diera cuenta. Pero del propio Naruto, no se veía por ninguna parte. Inquietante. Podía ver sus clones, sin duda, revoloteando de un Manchado a otro mientras servían pie, pero el original no estaba entre ellos. Su vista se lo decía. Y así ella abandonó la fiesta y fue a buscarlo. La fortaleza de la mesa redonda no era demasiado grande, estaba segura de que sería una tarea fácil. De hecho, era imperativo hablar con él. Había visto el dolor en sus ojos, apagado, enterrado, pero aún presente. Para bien o para mal, su fracaso con Radan lo había marcado. ¿Qué clase de daño sería? Estaba por verse. Tendría que vigilarlo cuidadosamente en los próximos días, para que no se derrumbara.
¿Y si lo hace? Una vez más, esa vocecita la acosó mientras se deslizaba por los pasillos. Había empezado a temer que su conciencia nunca la dejaría en paz. ¿Qué harás entonces? Entonces encontraría otro. Mentiroso. Tonterías. A ella no le importaba ni lo más mínimo lo que le pasara. Mentiroso, mentiroso. No. A ella no le importaba. No podía permitirse el lujo de preocuparse. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Tu campeón lleva una gran carga. Rezo para que no lo destruya. Melina frunció el ceño tanto ante la suave voz como ante la llegada del recién llegado. Había estado tan absorta en la búsqueda que no había percibido su llegada. Efectivamente, al echar el cuello hacia atrás, se encontró con un rostro encapuchado que le resultaba familiar mirándola. Ese rostro rubio de ojos verdes, con la mirada baja, apenas esbozando una leve sonrisa. Fía. Por supuesto que sería Fía. Debió haber sabido que esa astuta mujer intentaría clavarle las garras en el manchado. ¿Qué clase de veneno le había vertido en la oreja para que actuara así? No, concéntrate. No le daría a esta mujer la satisfacción de verla estresada, por muy tensa que estuviera en ese momento. No te corresponde a ti saber su destino, dijo frunciendo el ceño a la compañera en el lecho de muerte. Déjalo en paz. Es su decisión, respondió con suavidad, pero aún así percibió la firmeza de sus palabras. No puedes hacer eso por él. Millicent gritó desde una de las habitaciones contiguas. Mi señor, no. Puedo caminar. No. Arriba. Espera, espera. ¡Qué vergüenza! ¿No necesitas cargarme? A juzgar por cómo sus palabras se apagaron, el asunto estaba zanjado. Naruto era testarudo, sobre todo. Aún así, ser tan atrevido. Un pensamiento feo me vino a la mente. ¿Qué le has hecho? Fía se apoyó en una estantería destartalada, la viva imagen del decoro. Ya lo sabes. Melina, sin duda, no. Solo sospechaba de las fechorías de Fía, y la terrible incertidumbre la carcomía. La ira se enroscaba en su corazón, una raíz retorcida y horrible, más grotesca que la propia forma espantosa de Godwin. La reprimió con todas sus fuerzas, reprimió el deseo de estrangular a la mujer que tenía delante y se comportó de nuevo. Solo entonces se atrevió a hablar. Yo lo hubiera dicho así. Si es necesario, dijo la maldita ramera de túnica negra con una suave sonrisa, una pequeña mueca de triunfo que hizo que a Melina le ardiese la sangre. Lo animé. Acudió a mí anoche, desesperado, y lo consolé. Como es mi propósito. No. Debes. Matar. ¿Y qué consuelo le dejaste? Lo abracé cuando lloraba. Sus palabras sonaron sinceras, haciendo que Melina se estremeciera. ¿Llorar? No creía que pudiera llorar. Pero su compañero de lecho de muerte seguía hablando, y con cada palabra, su determinación flaqueaba. Cuando gritaba, lo escuchaba. Cuando flaqueaba, lo volvía a poner en el camino. Frunció el ceño con esos labios carnosos. Si hubieras hecho lo mismo, no habría acudido a mí. Cualquier furia que Melina pudiera haber sentido se apagó, llevándose consigo el fuego que la ardía. Explícate. ¿De verdad estás tan ciega, querida? Fía intervino. Le puso una mano en el hombro. Unos labios como hielo le rozaron la oreja, provocando un escalofrío suculento que recorrió su espina dorsal. ¡Qué ingenua eres! ¡Qué poco has hecho por él! Intentó soltarse, pero ese frío abrazo, esas palabras mordaces, la sujetaron con fuerza. ¿No eres su doncella, Melina? ¿No es tu propósito ayudarlo en todo? Ella la miró con el ceño fruncido. Lo he ayudado. ¿Lo has hecho ya? Esos penetrantes ojos verdes la atravesaron. No lo parece. ¿Y qué sabes tú? Melina perdió el control. Rápida como un rayo, extendió la mano y agarró la barbilla de la otra mujer. Mientras te escondías aquí, yo he luchado a su lado en la batalla y lo he guiado por el camino de convertirse en un señor. Fía no dudó. Y aún así, no conoce su corazón como yo. Las palabras fueron como un cuchillo en su corazón. Tras decir la paz, Fía la soltó y se alejó contoneándose. Melina la vio marchar, deseando con todas sus fuerzas clavarle una daga en la espalda. Por desgracia, el fuerte impedía una violencia tan gratificante. Aunque no lo hiciera, sabía que semejante acto lo arruinaría todo. Maldita sea esa compañera de lecho de muerte en el abismo más oscuro. Porque sus palabras sonaban ciertas. Debería haber acudido a ella. ¿Por qué no lo hizo? ¿Acaso no había intentado aliviar su culpa tras la batalla con Radan?
Sí que lo había hecho. ¿Acaso no se había ofrecido a convertir sus runas en fuerza una y otra vez, solo para ser rechazada? ¿Acaso no le había hablado con cariño, felicitándolo por las batallas bien libradas? ¿Acaso no habían sido honestos el uno con el otro? Ella había hecho todo eso y más, y aún así, no era su consejo lo que él buscaba. Naruto a menudo seguía su propio camino por voluntad propia, y al diablo con las consecuencias. Lo mejor que podía hacer era guiarlo en una dirección determinada. Una semilla de duda se plantó en el corazón fracturado de Melina. Tenían un acuerdo, él y ella, los dos. Lentamente, inexorablemente, la semilla echó raíces. ¿Qué pasaría si él la dejara de lado? Ahora brotó. Su visión se encajó, el mundo se oscureció en los bordes mientras la respiración se le atascaba en la garganta. Se apoyó en una pared para estabilizarse. Él ya había oído a Greyroll llamarla doncella encendedora. ¿Sospechaba acaso? ¿Era por eso que la evitaba? Nunca debía conocer su verdadero propósito, porque si lo hacía, seguramente intentaría detenerla. Tenía que ser así. No debía encariñarse. Estaba destinada a arder, y al hacerlo, lo guiaría a la muerte destinada. Si supiera qué sería de ella, usurparía su propósito. La razón de su nacimiento, su creación, la única razón por la que madre la había creado. Perder eso. La destruiría. Semejante pensamiento no lo podía soportar. Pero ¿qué pasaría si se hiciera realidad? Sus uñas se clavaron en la pared. Tranquila. Tranquila. Ella se animó a seguir adelante una vez más. Tras lo que pareció una eternidad, encontró a Naruto en la cocina. Sartén en mano, lanzó al aire una extraña y esponjosa cosa blanca sobre marrón. La cosa giró de punta a punta, pero la atrapó con facilidad, tarareó para sí y la puso en un plato. Uno de sus muchos clones se apresuró a llevársela y unirse a los demás, cogiendo un poco de mantequilla y una jarra de lo que olía a sirope. ¿O quizá era miel? En su estado de agotamiento, no podía estar segura. ¿Qué es eso? Panqueques, dijo sonriendo por encima del hombro al verla acercarse, radiante como el sol. ¿Quieres probar uno? Melina no sabía qué eran esos panqueques, pero olían de maravilla. Aún así, había que considerar su dignidad. No necesito comida. Su estómago rugió. Ella se sonrojó. Naruto sonrió. Vamos. Rápido como un rayo, cortó un buen trozo del mencionado panqueque, le clavó un tenedor de hierro y se lo ofreció. Recostarse no le sirvió de nada, casi le rozó los labios con él. Su único ojo bajó, observándolo con leve inquietud. Una parte de ella quería negarle. Pero él parecía tan orgulloso. Negarse ahora sería como patear a un cachorro. Muy bien. Ella abrió la boca y dejó que él la alimentara. ¿Y bien? Sonrió mientras ella masticaba y tragaba. ¿Qué tal está? Delicioso. Su orgullo jamás le permitiría admitirlo, por supuesto. No, lo consideraría adecuado y maravilloso. Maldición. Traicionado otra vez por su lengua traicionera. Curso correcto. Ahora. No sabía de tus habilidades culinarias. Genial. Me alegra saber que acerté con un lote. Metí la pata tantas veces. Ella lo vislumbró de nuevo. Ese leve dolor en sus ojos mientras se alejaba, pero se atenuó, distante, al volver a sus tareas. Había hecho bien en distraerse. Quizás esa era la verdadera razón de este festín fantástico. Estaba ocupado con tantos proyectos, para mejor enterrar la situación. Lejos de ella decirle lo contrario. Aún no lo he perfeccionado del todo, su sonrisa era casi tímida mientras divagaba. Qué apropiado, considerando lo que había preparado. Los clones encontraron un montón de libros de cocina viejos en Kaelid. Y los leí. Cuando aparecieron, conseguí sus recuerdos. Veo. Melina realmente no lo entendía, mucho menos el concepto de sus clones, pero ni de broma le arruinaría el buen humor. ¿Y qué hacía? Sin mediar palabra ni avisar, se desvió con gracia Vulpina y la tomó del brazo, arrastrándola. Un rubor se extendió por su rostro. ¿Se estaba sonrojando? No, no, jamás. Al final, dejó que la acompañara de vuelta a la mesa y la acompañara a un asiento. Él tomó el que estaba a su lado, sonriendo de oreja a oreja. Aquí estás. Greyroll le sonrió. ¿Por fin te has decidido a unirte a nosotros? Sí, rió mientras se deslizó a comer. Disculpen la tardanza. ¿Disfrutan de la comida? Un coro de asentimientos le respondió. Millicent le concedió un discreto no. Trish alzó el puño.
Sin duda, eran un grupo variopinto, considerando todos los aspectos. Un hombre de otro mundo, una doncella encendedora, y una centinela agreste. No hay que olvidar a la mujer dragonante ni a su pelirroja residente. Si a eso le sumamos a ese rollizo y pechugón doncella dedo, junto con la tímida Roderica y algunas otras, tuvieron el comienzo de una. ¿Es esto lo que creo que es? Roger dejó el plato con una sonrisa triste. ¿Estamos convocando un consejo de guerra? Greyroll le enseñó los colmillos. Silencio, hechicero. Estás aquí sentado solo porque se apiadó de ti. Oye, oye. Naruto levantó ambas manos antes de que la situación se agravara. Tranquilos. Aquí todos somos amigos. No hay nada de malo en ayudar a alguien que sufre. Roger asintió, haciendo que su sombrero se balanceara. Te lo agradezco mucho, amigo. Y pensé que nunca volvería a caminar. Estoy en deuda contigo. Hablando de eso, Naruto giró en su asiento. No creas que me he olvidado de ti, Trish. Efectivamente, el centinela agreste se desanimó bajo su mirada estoica. No he renunciado a devolverte la voz. Todavía quiero saber quién te hizo ese daño. Cuando ella pareció dispuesta a protestar de nuevo, él cambió de táctica, como el chico listo que era. ¿Quieres que te arregle ese brazo de nuevo, Mil? Millicent se frotó el muñón del brazo pensativa, sin mirarlo a los ojos. Más tarde, quizás. ¿Ocurre algo? Yo. Bueno, sí. Se retorció un poco y bajó la cabeza con una profunda vergüenza. Estoy pensando en irme. De viaje. He empezado a recordar, aunque vagamente. Mi destino. Roger emitió un sonido de intriga. ¿Y qué destino es ese, mi bella dama? ¿En serio? Millicent miró sus gachas. No estoy segura. Siento como si algo me llamara al norte. La mirada de Melina se desvió hacia ella, con la alarma latiendo en su corazón. ¿Había empezado a recordar sus orígenes? Eso podría ser problemático. ¿Cuánto más recordaría Millicent con el tiempo? Si la dejaban seguir su propio camino sin supervisión, bien podría convertirse en un problema en el futuro. Por no hablar de sus hermanas. Bajo ninguna circunstancia se les permitiría a ellas y a Malenia encontrarse. Florecerían y volverían a florecer, pudriendo todo a su paso. Sería un desastre. No estás sola, la respuesta de Naruto la alivió bastante. Podemos hablar de eso cuando terminemos aquí. La pelirroja residente se animó. ¿Mi señor? Él sonrió. De ninguna manera te dejaré hacer esto sola. El rostro pálido de Millicent se sonrojó hasta la raíz del cabello. Como desees. D se levantó y se puso el casco de nuevo. Gracias por la comida, pero no me interesa ningún consejo. Mi camino es mío. Me parece bien. Naruto le hizo un gesto perezoso con la mano. Estaremos aquí si cambias de opinión. Buena casa. El cazador hizo una pausa y luego inclinó la cabeza. Su mirada se posó en Trish. Melina creyó ver algo allí. Sea cual fuera el motivo, la silenciosa centinela asintió con gravedad, y aunque no pudo hablar, un mensaje invisible pareció cruzarse entre los dos guerreros. A ti también, dijo D finalmente, y se fue. Así es él. La risa afable de Roger disipó la tensión como una cálida brisa de verano. Sin dejar de reír, se levantó de la mesa y cogió su bastón. Una vez más, muchas gracias por el festín. Hizo una reverencia cortés lo mejor que sus piernas, que se recuperaban, le permitieron, y luego se giró como para cojear tras su amigo. Iré a hablar con él. Por favor, sigue sin mí mientras tanto. Lo cual me recuerda, declaró Naruto sin venir a cuento. Quiero liberar a Hugh de sus cadenas pronto. ¿Qué opinas? Millicent asintió con aprobación. Roderica casi escupió el té. ¿Es eso siquiera posible? Preguntó la pobre afinadora espiritual con una voz casi esperanzada mientras lo miraba. Fue maldecido por la mismísima reina Marika. Melina sabía que lo intentaría a pesar de todo. Tenía esa mirada, la que hacía posible lo imposible. Efectivamente, su puño golpeó la mesa. Maldición o no, no está bien. Creo que podrías ayudarme. Roderica balbuceó. ¿Yo? Solo soy una sintonizadora espiritual, ni siquiera muy buena. Tonterías. Eres genial. Bueno, tenemos dos grandes runas, pero Lina finalmente se armó de valor para intervenir. Quizás podríamos ir a la capital ahora mismo y solicitar una audiencia con la reina Marika. No. Naruto casi mordió la palabra, sumiendo la habitación en silencio. ¿No? Terolina se estremeció, con los ojos como de cierva abiertos de par en par. ¿Mi señor?
¿Por qué no? A Melina se le cayó el alma a los pies. ¿Qué estaría tramando? Todavía no, al menos. Se limpió la boca con un paño de seda, terminó su bebida y se recostó en la silla. Su postura le recordó a Melina a alguien que había visto antes, y el recuerdo la azotó profundamente. Quiero ayudar a la gente, pero Khalid me abrió los ojos. No podemos volver a caer en esa trampa a ciegas. Su mirada los recorrió a todos por turno. No quiero que ninguno salga herido. Millicent se animó. Greyroll y Trish miraron hacia otro lado. Melina sintió una punzada extraña en el corazón. Intentó ignorarla. ¿De verdad fue tan malo?, preguntó Roderica. Sé que los semidioses son aterradores. Aún así, su doncella Dedo intentó reaccionar. Pero para convertirte en Elden Lord, debes buscar el Erdtree. Y lo haré, la tranquilizó Naruto. Cuando esté listo. Desvió la mirada, rascándose la mejilla. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo será eso? Melina se maldijo a sí misma mientras hablaba. Dioses del cielo. ¿De verdad estaba de su lado? ¿Y de entre todos los humanos? Esto no es algo que puedas posponer para siempre. Este mundo necesita urgentemente una reparación. Y, dijo lentamente, dejando claro su punto, haré todo lo posible por arreglarlo. Tienes mi palabra. Créeme. No creo que debamos apresurarnos. Distraídamente, empezó a frotarse el anillo rúnico en el dedo, masajeando la brillante joya con movimientos cuidadosos. Creo que podría pasar algo terrible si lo hacemos. Tenemos que tener cuidado, ¿sabes? Melina se quedó quieta. Él sabía. O sospechaba algo, al menos. Aún así, sus palabras parecieron bastar a Trish y Greyroll. Ninguna protestó. Millicent y Roderica simplemente asintieron. Terolina parecía dispuesta a discutir, pero se negó con un gesto de dolor. Como ordene, mi señor. Entonces sugiero que volvamos a Limgrave, intervino Greyroll. Tengo un niño allí que necesita disciplina. Y otro en Liurnia de los Lagos. Serían unos aliados poderosos. Espera, creí que dijiste que te irías una vez que lidiáramos con Radan. Hizo un ruido divertido. He decidido extender mi estancia. Naruto se animó. Claro, no veo por qué no. Todos estuvieron de acuerdo, uno por uno. Ninguno de ellos se puso de su lado. Fue demasiado. Melina no soportaba la forma en que lo miraban, incluso ahora. No, esto era más que eso. Si no iba a la capital, si no buscaba el Erdtree, las cosas seguirían igual. Si las cosas seguían igual, ella no podría obtener el medallón Rold, sin el cual no podría guiarlo a las tierras prohibidas, y si no iban allí. Entonces el Erdtree no ardería. Tenía que arder. Debía arder. Su ojo sellado comienza a temblar nuevamente. Ella puso su mano sobre la de él. ¿Puedo hablar un momento? Ella no pensó encontrarlo aquí. Allí estaba, la amarga verdad. A Nefeli le disgustó. Había huido de Naruto avergonzada, había huido de su debilidad, y de la mirada en sus ojos, como una niña asustada. Su padre la había reprendido por ello, incluso mientras ella le contaba la noticia de la muerte de Godric. Una conducta impropia de la mesa redonda, la había llamado. Y tenía razón. Su voluntad flaqueó. Había vislumbrado su propia muerte, y huyó de ella como un cobarde lo haría en el campo de batalla. Y ahora se topó con él aquí. Había cambiado en su ausencia. Nefeli lo veía en sus ojos. Ese fuego seguía ahí, pero ahora atenuado. Ahogado por la pérdida. No le costó mucho entender por qué. Reconoció la segunda gran runa grabada en su brazo, ardiendo como un reguero de pólvora. Él y sus compañeros se habían enfrentado al general Radan. Tampoco habían salido ilesos. Había rostros nuevos en la mesa. Una mujer de rasgos dracónicos, una pelirroja herida y una joven tímida vestida con la túnica de una doncella Dedo. No tenía derecho a acercarse a él otra vez. Incluso ahora, con lo dolido que estaba. Este era un derecho que debía ganarse, un orgullo que reclamar. Solo podía observarlo desde lejos. Observar cómo su doncella le ponía una mano encima, se inclinaba y le susurraba algo al oído. Se obligó a permanecer quieta, a observar ahora, mientras la pareja se excusaba y se dirigía a una habitación más pequeña. Su mente evocaba imágenes descabelladas de lo que podrían estar tramando y, sin que nadie se lo pidiera, se encontró dando un paso adelante. Se contuvo un instante después. Hasta que sus caminos se cruzaron nuevamente. Hasta que se redimió. Hasta entonces. Naruto sabía que había una tormenta cuando la veía. ¿Y la mirada de Melina?
tormentosa como la que tenía. La dejó arrastrarlo a una habitación vacía. Le permitió cerrar la puerta tras ella. No se molestó en echarle llave, porque en cuanto las puertas se cerraron, se apoyó en ellas. Una mano se apretó con fuerza contra la madera, y casi pareció apoyarse en ella para fortalecerse. Su cabeza rozó la madera desgastada con un suspiro. ¿Qué estás haciendo, manchado? No le gustó su tono. Le gustó aún menos que no pudiera ver su rostro, que ella no lo mirara. Se trata de Terolina. Ninguna respuesta. Ni siquiera un tic. ¿Podrías dejar de enfurruñarte? Necesitaba un lugar donde sentirse como en casa. ¡Qué amable! Melina se volvió hacia él, con una calma inquietante mientras lo miraba. ¿Y cuántos inadaptados más acogerás antes de que esto termine, Su ojo visible resplandecía con un oro brillante y fundido. ¿Cuántos piensas traer a la mesa redonda? Su voz seguía firme. ¿Y bien? Me gustaría saber tu respuesta. Todos los que sean necesarios para arreglar este mundo. Naruto se palmeó la cara y exhaló un suspiro hosco al ver que ella no cedía. Vas a ser difícil con esto, ¿verdad? ¿Difícil? Sabía que no era lo correcto, porque en cuanto lo dijo, la doncella le pisó el pie y se enfureció. ¿Considerando que has contratado a una segunda doncella? Sí, creo que voy a ser difícil con esto. ¿Por qué te importa siquiera? Melina siseó furiosa. ¿Te atreves? Claro que sí. Se abalanzó sobre ella, colocándose sobre ella. Te respeto y valoro tu opinión, pero has estado enfadada desde que Terolina se unió a nosotros. ¿Cuál es tu problema? Ella se burló. Te llevaste a otra doncella. No, negó con la cabeza, presintiendo la mentira. Buen intento, pero no me lo creo. Hay algo más. ¿Será porque aún no iré a la capital? Sus emociones ardían. No podía comprenderlas, y mucho menos discernir su respuesta. ¿Sí? ¿No? ¿Quizás? Se arriesgó con acento agudo a mirar por encima del hombro y divisó el espectro de Radan en las sombras. El semidios muerto le devolvió la mirada y volvió a hablar. Seguía sin oír las palabras. No lo veía. Entonces, otro pensamiento lo asaltó. Desesperado por una distracción, se aferró a ella. Antes, Greyroll te llamó doncella de la leña. ¿Qué significa eso? Ella cerró la mandíbula de golpe, y con ella, su ira comenzó a hervir de nuevo. Tan reservado, odiaba los secretos. ¿No me lo vas a decir? Bien. Lo haré a mi manera, se golpeó el pecho con el puño. No dejaré que nadie más muera. Así que no te preocupes. ¿Así como no dejaste que Radan muriera? Sus palabras abrieron la herida en su corazón. La mirada de Naruto se convirtió en rendijas escarlatas. Bajo esa mirada ardiente, Melina se estremeció. Él podía ver que se arrepentía de lo que había dicho, pero eso no cambiaba el hecho de que lo había dicho en primer lugar. Había querido lastimarlo por un momento, y lo había hecho. Incluso ahora se tensaba, esperando un arrebato. Él quería propinarle uno. Despotricar y enfurecerse con ella, como lo había hecho con Fia. No. Soy mejor que eso. Cerró los ojos. Inhaló. Exhaló ahora, exhalando su ira con él. Cuando los abrió de nuevo, esos ojos escarlatas ardientes volvieron a ser azules. Melina no se movió ni un ápice. Tan testaruda. Incluso muerta de miedo, estaba tan condenadamente decidida. No la culpaba. Él era prácticamente igual. Se mantuvo firme. Ella también. Algo tenía que ceder. Al final, uno de ellos lo hizo. Tenía que suceder, tarde o temprano. Confía más en mí, susurró Melina de repente, sobresaltándolo. Confía en mí. Déjame compartir tus cargas. Ella levantó la cabeza de golpe. Él vislumbró un destello de lágrimas. Melina, espera un segundo. Desde luego que no, gruñó, lo empujó contra la pared y se adentró, bloqueando su cuerpo con el suyo. Unas manos con cicatrices se alzaron, lo agarraron por la cara y tiraron de sus labios hacia los suyos. No fue un beso tierno, ni mucho menos, un acto nacido a partes iguales de frustración y tristeza por su parte. Sus dientes chocaron con un chasquido áspero y él sintió que algo se hundía en su labio. Sintió una punzada de dolor y gruñó de sorpresa. ¿Am? Duró un instante. Entonces, la doncella encendedora se sobresaltó, con el rostro rojo, el pecho agitado, y su único ojo fulminándolo con la mirada. Su boca se movía en silencio, intentando, y fracasando, formar las palabras adecuadas. Parecía horrorizada, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Eran dos.
Él tampoco podía creerlo. ¿Quién habría pensado que esa mujer fogosa y luchadora fuera capaz de algo así? Mira lo que me has hecho hacer. Cuando por fin recuperó la voz, salió como un sollozo ronco. Lo has arruinado todo. Por reflejo, sus manos se apretaron alrededor de su cintura en un vano intento de consolarla. En cambio, asustó a Melina. Se disolvió en sus brazos, desapareciendo en un polvo azul antes de que él pudiera siquiera pronunciar palabra. Ese polvo se precipitó por la puerta entreabierta, dejándolo con sus pensamientos y la conmoción que siguió. Bueno, eso pasó. Naruto se llevó un dedo a la boca. Hizo una mueca al retirarlo ensangrentado. Parpadeó lentamente, aún sin comprender del todo. ¿Cómo podía? Kurama se había quedado en silencio, por eso se quedó sumido en sus propios pensamientos. No eran desagradables. ¿De verdad creía que la había ignorado? ¿Era por eso que quería que confiara más en ella? No había pretendido ignorarla en absoluto. Alguien entró sigilosamente por la puerta, empujándola. Greyroll entró. No te interrumpo, ¿verdad? Ya no, murmuró, todavía aturdido. ¿Estás bien? Miró a su alrededor. ¿Y tu doncella? ¿Dónde está? Probablemente se estaba escondiendo de él. Ya se escapó. Su sonrisa lo preocupó. ¿Lo sabía? Oye, dijo frunciendo el ceño, intentando contener el repentino cosquilleo en el estómago. ¿A qué viene esa mirada? Nada, dijo con una sonrisa de suficiencia. Si quiere hacer un berrinche y huir como una niña, me da igual. Se acercó a él y, distraídamente, él notó su cola. A diferencia de sus alas, plegadas con cuidado contra su espalda, casi parecía mecerse con una alegría apenas disimulada. Casi le hizo pensar en un perro. No se atrevió a pronunciar las palabras en voz alta. Afortunadamente no tuvo que hacerlo, porque sus palabras llenaron el silencio entre ellos. Los dragones valoran la fuerza por encima de todo. Dio otro paso, y su cola salió disparada para cerrar la puerta de golpe tras ella. Fuerza de carácter, fuerza de brazos, fuerza de espíritu. Me has demostrado todo esto y más. Si no puede verlo, o mejor dicho, si se negó a verlo, entonces es su pérdida. Esto va a alguna parte. Lo es. Greyroll entró en él de lleno, le entrelazó los brazos tras el cuello y presionó su frente contra la de él. Aparéate conmigo. Ahora. La mandíbula de Naruto se abrió con un chasquido audible. Una palabra me vino a la mente. ¿Qué? Vistas previas. Entonces, ustedes dos. Su. El castillo de Morn era un manicomio. Montones y montones de cadáveres. Casi envidiaba la ceguera de Irina. Ella nunca tendría que ver esto. Pero él sí. La visión se le quedó grabada en el alma. Bueno, eso es todo. No habrá piedad para ustedes, bastardos. 2 grandes runas, por Dios. Parece que te he subestimado. Bok, a su servicio, mi señor. Gracias por el rescate. Me temo que no tengo mucho que ofrecerle. Millicent parpadeó. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Ella estaba viendo cosas. Tenía que ser así. ¿No era ella? ¿Esto le complace, mi señor? No lo entiendes. Está atrayendo la atención de los mismísimos dioses exteriores. La dama de la podredumbre ya lo ha descubierto. ¿Cuánto tardará la madre sin forma en darse cuenta? O peor. ¿De verdad vas a aguantar esto sin hacer nada? Ven, déjame ayudarte a levantarte. La Atena colocó una flecha en su arco. ¿Venganza? Sí. Empezaría con la venganza. Descansa y relájate.